Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio de Hablemos, donde nos unimos a la temporada del mes, la reflexión que hace el Padre Carlos Yepes todos los martes y el tema que se elige para cada mes. En esta temporada precisamente estamos hablando de ¿dónde está Dios frente al lance del mal? El día de hoy, antes de que iniciemos, quiero compartirles dos noticias importantes. Una de ellas es que ustedes saben que como nos habían hackeado los canales, la semana pasada les compartíamos que gracias a Dios el canal del Padre Carlos Yepes se había logrado recuperar y ahora no solamente este canal, sino también el institucional, el de Amén Comunicaciones. Así que estamos inmensamente agradecidos con Dios, también con ustedes, porque sabemos que muchos nos han acompañado con la oración, con esa solidaridad, divulgando también la información para que muchos se dieran cuenta de que no habíamos parado de evangelizar, sino que estábamos presentando estos inconvenientes, pero que hoy, gracias a Dios, podemos tener nuevamente los canales restablecidos. Y en un segundo momento es extenderles una invitación porque vamos a tener un retiro espiritual preparatorio para la Pascua del Señor de este año 2023. Este retiro va a ser la semana de Semana Santa, los días lunes, martes y miércoles, es decir, lunes 3, 4, martes 4 y miércoles 5 de abril. Va a ser en la Casa de Encuentros Montemaría, allí donde muchos de ustedes ya también estuvieron precisamente hace 8 días en el retiro de San José. Y ahora va a ser precisamente para prepararnos, para vivir la Semana Santa y de manera especial ese paso del Señor. Nos estarán acompañando distintos sacerdotes, laicos, entre ellos el Padre Carlos, quien también nos va a estar acompañando con las reflexiones. Quienes estén interesados y quieran asistir, pueden pedir información a los siguientes números de teléfono, el 301-282-9257. Voy a repetirlo. 301-282-9257. O al teléfono también 302-835-8049. 302-835-8049. Allí les pueden responder todas las preguntas que tengan al respecto para que entonces puedan vivir y podamos vivir esta experiencia preparatoria a la Pascua del Señor. Ahora sí, entrando entonces en materia del tema que nos convoca, ¿dónde está Dios frente al avance del mal? Hoy vamos a hablar de algo que por estos días me ha tenido pensando y reflexionando y es sobre la prudencia. La prudencia que cada uno de nosotros debemos tener en los distintos aspectos de la vida, pero precisamente ese referente que tenemos y es la prudencia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser prudentes y entender que frente al mal, Dios guarda prudencia? Frente a la tentación, Dios guarda prudencia. Y para desarrollar este tema nos vamos a trasladar a Barranquilla, donde se encuentra nuestro invitado. Él es Marcelo Santos, un hombre que es enamorado del Señor, actualmente catequista, cantautor, es militar retirado, es esposo, es papá de María Belén, su esposa Dina. Y lo conozco gracias a Dios hace algunos años, cuando tuve la bendición también de vivir allí en esa ciudad. Hoy, por gracia del Señor, y saludamos entonces en esta mañana. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, Joana. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo fraterno, un abrazo muy cordial para ti y para cada una de las personas que nos siguen de Amén Comunicaciones y todo el que pueda llegar también a escucharnos. Quienes están a esta hora y quienes lo verán en otros horarios del día y también quienes compartan este programa, este enlace con otros familiares, amigos, conocidos, porque no sabemos de qué se quiere valer el Señor a través de nosotros para que compartamos este espacio. Bueno, Marcelo, ¿y qué tal está el clima en Barranquilla en esta mañana? Compartámosle a las personas que no están en Colombia. Barranquilla es una ciudad calientica, entonces, ¿cómo está en este momento? Bueno, te cuento que para esta época está un poco, ¿sí? Fresco, está haciendo, el día de hoy está haciendo brisa, una brisa deliciosa que se vive, ¿sí? Por acá en esta zona costera.
Y no, el clima hoy está delicioso, la verdad. Qué bueno por ustedes. Bueno, Marcelo, entonces vamos a empezar a desarrollar el tema del día de hoy. En esta temporada del mes de marzo, ¿dónde está Dios frente al avance del mal? Y hoy el Señor nos ponía un tema y es hablar de la prudencia, porque muchas veces nosotros, cuando vemos tanta maldad en el mundo, decimos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo vemos en silencio? ¿Por qué no podemos escucharlo? Y empezamos a hacerle muchas preguntas a Dios. Pero lo que de pronto desconocemos es que ese silencio de Dios va marcado por su prudencia frente al mal, su prudencia frente a la tentación, su prudencia en cada uno de los aspectos de la vida, que es una de las virtudes que más lo caracteriza. ¿Qué podemos decir de la prudencia? ¿Qué es la prudencia? Bueno, Joana, podemos hablar de que es una de las 4 virtudes, ¿sí? Cardinales, ¿verdad? Va muy de la mano con la templanza, va muy de la mano eh, con la justicia, con la fortaleza, ¿sí? Nos ayuda a trabajar en ese aspecto, en esa parte moral, nos ayuda a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Debemos acordarnos siempre que el Señor en todo momento y en el Antiguo Testamento lo encontramos, yo te he dado el camino del bien, el camino del mal, ¿por cuál vas a ir? Entonces, en esos momentos en que nos encontramos para la toma de decisiones, ¿sí? Esa prudencia nos lleva a reaccionar de una manera, por decirlo así, de una manera a distancia, ¿sí? Yo por eso ahorita te tocaba un poco el Antiguo Testamento, porque seguramente cuando el Señor decía, yo te he dado el camino del bien, el camino del mal, uno como que, uy, ¿por dónde estoy andando? ¿Cuáles son esos caminos por los que estoy siguiendo? Debo hacer un alto, ¿verdad? A eso nos invita la prudencia, a hacer un alto, a detenernos eh, en un retiro, es como un tiempo de desierto, ¿sí? Es como el tratar de disminuir lo que a nosotros nos inclina en la carne, ¿verdad? Las pasiones y todo eso. Entonces, eh, a eso nos invita a nosotros el ser prudentes. Podríamos decir, por ejemplo, Marcelo, que es como un freno de mano, que tenemos la posibilidad de entrar en razón, de recapacitar, de meditar frente a las decisiones que vamos a tomar, a las palabras que vamos a decir, a cómo vamos a accionar. Así es, Joana. Y te decía ahorita, es muy propicio en este tiempo de cuaresma por el que nosotros estamos atravesando, el tiempo en que se nos invita a la oración, a la abstinencia, al ayuno, a la limosna, a la penitencia, ¿sí? Que es el reconocerse necesitados de Dios, el volver al Señor, volver a Dios y no dejar que el tiempo de cuaresma se pase como un tiempo más. A eso nos invita a nosotros precisamente y va muy de la mano con la oración. Por eso toco este tiempo de cuaresma, porque se nos invita a la oración, se nos invita al silencio, a la reflexión. Entra a tu corazón, revisa cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estás llevando tus preocupaciones, tus angustias, tus anhelos, tus sueños, todo, absolutamente todo, hay que revisarlo y presentárselo a Dios en sus manos. Entonces, yo quería como traer de pronto también un texto muy bonito de nuestra santa Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Que ella nos indicaba un poco sobre lo importante que es el silencio para encontrarnos con Jesús. No podemos nosotros entrar inmediatamente en la presencia de Dios sin hacer un silencio interno y un silencio externo. Eso es importante que nosotros lo miremos. El silencio nos va a conducir por el camino del Señor cuando lo hemos perdido. Así es, o sea que una de las palabras
fundamentales para asociar con la prudencia es el silencio. Mira que providencialmente esta mañana yo hace algunos días, bueno, tengo este librito, mira, se llama Frases para ti y es un libro que pues son frases. Y entonces el día de hoy, no me van a creer que Dios se vale de todo. Precisamente la frase del día de hoy dice lo siguiente y se las quiero compartir. Si la encuentro acá, dice, madurar es cuidar lo que dices, respetar lo que escuchas y meditar lo que callas. Y yo cambiaría la palabra madurar por la prudencia. La prudencia es cuidar lo que dices, respetar lo que escuchas y meditar lo que callas. Esta frase es de un filósofo alemán, la verdad no sabía quién era, tuve que buscar quién era, se llama Martin Heidegger y me parece hermosa porque es que es realmente estos verbos cuidar, respetar y meditar. Cuando nosotros no cuidamos lo que decimos, somos prisioneros de todo aquello que decimos y del mal que podemos causar con todo lo que hablamos. Cuando nosotros no respetamos aquello que nos dicen, muchas veces muchas personas confían en nosotros, nos quieren compartir muchas de sus situaciones y nosotros vulneramos muchas veces esas palabras. Y frente a lo que callamos, simplemente lo podemos utilizar para llenarnos de más rabia, de ira, de resentimiento, pero si lo utilizamos para meditar, para reflexionar, para aprender, para poder decir qué me está enseñando eso, entonces allí es donde realmente estoy siendo prudente en la vida. No sé qué piensas al respecto. Sí, no, tú dices algo que es muy, muy importante. Joana, el retirarnos, el estar en ese silencio interior, exterior, apartarnos de mucho ruido, de tantas cosas que no nos dejan escuchar la voz de Dios, es el disminuir, ¿sí? Es el disminuir esas pasiones que, como tú lo decías ahorita, nos podemos en cualquier momento llenar, ya sea, llámese la ira, por ejemplo. En un momento perdí los estribos, ¿sí? Y me llené de ira y cometí algo que pues después fue que me di cuenta yo qué hice, ¿verdad? Lo mismo sucede con la tristeza, que son pasiones a las cuales nosotros debemos ir trabajando ahí junto a la prudencia, eh, en la oración, en el silencio interior, ¿sí? Vamos a trabajar todas estas pasiones, estos desórdenes que en muchas ocasiones a nosotros se nos pueden presentar en este camino, el pesimismo, la euforia, porque no es bueno que uno esté tomando decisiones cuando estás eufórico, ¿sí? Por eso necesitamos ese silencio interior. Hay un texto muy bonito que a mí me gusta del libro de Proverbios en el capítulo 2, ¿sí? Lo que es el versículo 1 hasta el 12 en adelante. Es muy bonito ese texto, pero el versículo 10 al 12 nos va a decir, cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia sea dulce a tu alma, la prudencia vigilará sobre ti, la inteligencia te custodiará para librarte del mal camino del hombre de perversos propósitos. Entonces, mira qué interesante, mira qué bueno es anhelar, buscar las palabras de Dios que son dulces para el alma y nos van a llevar a actuar con sensatez, con mucha prudencia, ¿sí? Que eso es lo que en este día estamos nosotros por aquí conversando. Así es. Bueno, y hoy queremos también hablar de tres aspectos que nos enseña la prudencia, no siendo los únicos, porque quien es prudente, mejor dicho, podríamos quedarnos hablando aquí, Marcelo, todo el día, pero vamos a resaltar tres. Uno, y me parece muy importante, y es que la prudencia nos enseña a no hablar más de la cuenta. Ya lo decíamos, a saber guardar silencio, porque cuando uno habla más de la cuenta, puede crearse cizañas, puede suscitar envidias. Hablemoslo, por ejemplo, en el aspecto de negocios. Muchos negocios se han visto paralizados por personas que no han sabido guardar silencio. Y así podemos seguir narrando
distintos ejemplos. ¿Qué podemos decir? ¿De qué debemos dejar de hablar para que no lo hagamos más de la cuenta? Sí, hay que, como te decía ahorita, pedirle mucho a Dios que nos ayude en el silencio interior, ¿sí? Y la Madre Teresa de Calcuta nos recalcaba el silencio de la boca. Cada vez que nosotros vamos a encontrarnos con el Señor, ¿sí? Hay que hacer silencio, porque muchas veces ni lo dejamos, no lo dejamos hablarle a nuestra vida, porque estamos hablando constantemente. Entonces, ese silencio de la boca nos lleva a que Cristo, por medio de los demás, también nos dé un mensaje, ¿sí? También debemos preocuparnos por el silencio de los ojos. Bueno, el silencio de la boca, ¿qué es lo que está saliendo de nuestro corazón, de nuestra boca? ¿Es para edificar o es para destruir? El silencio de los ojos, ¿qué es lo que estamos nosotros mirando? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué contenido? Y le está llegando a nuestro corazón, a nuestra vida. Está opacando la luz que Dios quiere darnos para que entre la tiniebla. Es eso lo que nosotros queremos. Y eso no, en este tiempo de Cuaresma hay que meditarlo, hay que reflexionar. ¿Qué tipo de contenido le estoy dando a mi espíritu, a mi corazón? ¿Será que estamos abriendo los ojos a la ayuda de lo que Dios nos quiere que veamos? Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, Joana, cuando uno mira a la persona a los ojos, uno puede mirar en ella la alegría, la tristeza del corazón, la paz que tenga, porque son las ventanas, decía la Sí. hermana, la madre de Teresa de Calcuta, son las ventanas donde Dios entra a ese corazón y hace como Él quiere. Entonces, pedirle a Dios el poder abrir los ojos para verle a Él y no lo que nos daña. ¿Sí? Y el otro silencio es el silencio de la mente y el silencio del corazón, como la Santísima Virgen María, eh, todas las cosas las guardaba en su corazón. Entonces nosotros tenemos que también mirar el silencio de la mente, el silencio del corazón, como la Santísima Virgen María nos ayuda, ¿sí? Yo me imagino lo que nuestra madre, lo que esta mujer en excelencia tuvo que llevarse a su corazón, el que ella conservaba todas las cosas en su corazón, ¿sí? Y esas cosas la aproximaron tanto al Señor que ella nunca tuvo que arrepentirse de nada. Todo lo que tuvo que escuchar, todo lo que tuvo que ver, todo lo que de su boca salía, pero ella lo meditaba en su corazón y actuaba oportunamente. Ese es un gran ejemplo al que nosotros podemos también eh, pedirle al Señor que nos regale esa gracia que se le dieron a la Santísima Virgen María. El silencio entonces nos va a proporcionar una visión nueva de las cosas. Por eso que cada vez que nosotros salimos de un retiro, de un Ujú. encuentro de adoración al Santísimo, de una Eucaristía, salimos como en calma, como en paz y ay, qué bien se siente estar aquí. Pero al salir de ese momento, de pronto te encontraste con una circunstancia difícil o se te atravesó un carro o X o Y motivo y enseguida se alteran los sentidos, se alteran las pasiones, empieza la rabia y eso es lo que nos va a invitar a nosotros un momento, la prudencia, un un momento. Con silencio, mira tu corazón, cómo vas a reaccionar, cómo vas a tomar esta decisión para que no sea algo loco, algo humano. Así es, Marcelo, y esto se puede aplicar definitivamente a todos los aspectos de la vida, en el trabajo, cuando, por ejemplo, se presenta alguna dificultad con un compañero de trabajo, con alguien, es mejor guardar silencio, esperar a que todas las ideas estén aclaradas, porque pueden haber muchos malentendidos y entonces salen a flora los egos, o sea, los egos en representación de nosotros, a querer tener la razón, a querer tener la última palabra, pero solamente el tiempo en ese silencio nos permite darnos cuenta de que incluso a veces, o sea, se solucionan las cosas, digámoslo, solas, y la rabia baja, el resentimiento,
la manera en cómo podemos relacionarnos con la otra persona con tranquilidad, ver las emociones que estamos sintiendo en ese momento y dar gracias, porque uno dice: "Dios mío, donde yo hubiera hablado en ese momento, hubiera ocurrido algo no pertinente". Pero si yo supe controlarme, guardar silencio y ser prudente y esperar el momento propicio e indicado para hablar, eso va a ser muy hermoso. Trasladémoslo a la familia, por ejemplo, en tu caso, en el matrimonio. Cuando nosotros no somos prudentes en la manera en cómo tenemos la relación, o sea, todas las relaciones en el mundo tienen dificultades, pero qué importante ser prudente en aquellos conflictos que se están presentando, no de pronto ir a contarlo, a desprestigiar a nuestra pareja, a hablar mal, a criticar, a victimizarnos, sino precisamente dentro de la pareja solucionar esos conflictos. Y, por ejemplo, no sé, Marcelo, qué podríamos decir al respecto. No se trata tampoco de no hablar. Es importante a veces esa ayuda de un sacerdote, de un guía espiritual, pero que sea una ayuda guiada por la oración, ¿cierto? Porque a veces la prudencia nos lleva simplemente a hablar acaloradamente, pero no a pensar en las consecuencias que esto puede traer. Nosotros desde la familia tomamos como ejemplo ese que debemos tener presente para ser prudentes y no estar compartiendo todo tipo de información privada de nuestra familia. Sí, yo creo que es muy, muy valioso, Joana, lo que tú nos comentas. Y eso debemos nosotros revisarlo. ¿Cómo estamos reaccionando ante esos momentos críticos? Esos momentos que se viven, por decirlo así, decíamos nosotros en la vida militar, bajo presión. ¿Cómo estoy tomando yo esas decisiones en mi casa? ¿Estoy insultando a mi esposa, a mi esposo, delante de los demás? ¿Cómo estoy llevando a mis hijos? ¿Cómo los estoy educando? ¿Qué tipo de ejemplo les estoy dando? Porque todas estas virtudes, la templanza, la prudencia, la justicia, la fortaleza, van muy de la mano con la ayuda que nosotros le pedimos al Espíritu Santo de Dios, que nos regale esos frutos, que nos ayude a dominar, a controlar esas pasiones que nosotros en muchas ocasiones sí, se nos sale o queremos, eh, no tenemos el control. Entonces, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y ahí voy al tema de la oración, te lo decía al inicio, va muy de la mano con la intimidad que uno tenga con la oración, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en el capítulo de Juan, en el capítulo 14 de Juan, del 1 al 12, nosotros encontramos donde Jesús le está diciendo a los discípulos, a las personas que estaban allí con él, no estén angustiados. Y eso en otras traducciones nos dicen, no pierdan la paz, no pierdan la paz. Y si vemos el ejemplo de a quien nosotros debemos imitar, de nuestro Señor, Él cada que tenía un conflicto o cada que tenía que tomar una decisión importante, lo vamos a ver cuando escoge a los 12 apóstoles. Él se retira en el silencio, él se retira a solas para pedirle a Dios, para escuchar a su Padre, para que en ese silencio eh, fluya todo lo que de ahí va a salir para bien. Y en cada Ujú. circunstancia que se encontraba un problema, él prefería y huía al problema. Pero nosotros hoy día vemos más bien es lo que se llama imprudentemente. Alguien me dijo, entonces yo también le respondo con 2 y 3 piedras en la mano. ¿Sí? La falta de tolerancia. Esto a nosotros nos debe de estremecer y nos debe llevar a meditar cómo estamos llevando, cómo estamos reaccionando ante todas estos ataques, estas cosas que se nos presentan. Te quiero de pronto traer también un ejemplo de Juan Pablo II, nuestro santo juvenil caritativo. Él decía, la persona prudente llega a edificar su vida según los dictados de su conciencia, que actúa de manera recta. Si el individuo reflexiona
y se informa, tendrá más posibilidades de acertar con su actuar. Y en caso de equivocarse, podrá reconocer con más facilidad su error. Completamente, qué frase tan hermosa. Mira que ahorita que estabas poniendo el ejemplo de Jesús que se retiraba, qué importante es nosotros sabernos retirar a tiempo, por ejemplo, de conversaciones y de eso que dice el Papa, que uno muchas veces tiene que informarse más. Es decir, nosotros tenemos a veces conversaciones fuera de contexto. Nosotros debemos hablar con los otros, pero no de los otros. Y a veces hablamos de los otros con esa información fuera de contexto. Y lo que estamos haciendo es simplemente hablar más de la cuenta, retirarnos a tiempo. No quiere decir dejar a la otra persona ahí sentada hablando, sino tomar una postura y una posición de que incluso no hay necesidad de decir, no, por favor, no me hables de esta persona, yo no hablo de los demás, sino que haya una postura de que le estemos enseñando a la otra persona de que no hay necesidad de hablar de los otros para que tú y yo partamos. No hay necesidad de faltar al respeto de lo que muchas otras personas nos han compartido, como lo decía la frase ahorita, para poder tener una conversación. No es necesario en una empresa ir a una conversación de corrillos si yo sé que puede estar al margen. Es necesario muchas cosas y ahí es donde nos debemos retirar, como una y otra vez lo hizo Jesús, para poder ser prudentes y no estar pues en relación con esas cosas que lo único que hacen es generar tanta mal, tanto manchar nuestro corazón realmente. Así es. Y eso, Joana, por eso ahorita te comentaba sobre esos frutos del Espíritu Santo que van de la mano con la templanza. Ojo, el temor de Dios. ¿Sí? Tener temor de Dios es saber de que yo no debo estar metidos en conversaciones donde no tengo por qué estarlo. ¿Sí? Tienes que tomar esa distancia, ese espacio, no abrirle esa puerta al mal, que es lo que hemos escuchado del Santo Padre Francisco. El Papa Francisco nos está diciendo, con el mal no se dialoga. Si tú estás en una situación de, de tentaciones y todo esto, una persona que te escribe, siendo tú casado, te escribe una muchacha a medianoche, a las 10 de las 11 de la noche, bueno, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás durmiendo? Y eso es abrirle las puertas al mal. Entonces uno con eso no Es conversa, debe ser. precisamente, perdón Marcelo, exacto, es precisamente el segundo punto que tenemos de lo que aprendemos de la prudencia y es no abrir las puertas. Y ese ejemplo está clarísimo, lo que nos estás diciendo. Claro, sí, es que nosotros eh, constantemente estamos en ese camino, ¿sí? Tratar de buscar ese camino de Dios, ese camino de santidad, el que Él nos invita a configurarnos con su corazón, pero estamos rodeados de todas estas situaciones que podemos encontrar. Por eso el Evangelio es fuerte cuando Jesús nos dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, ¿sí? No lo podemos tomar de manera radical, de una vez sacármelo, no, sino que nos está diciendo, hey, toma distancia, sé prudente con esta situación que te puede provocar a ti cierto peligro. No vayas por ahí, porque así se va a perder el sentido de tu vida, ¿sí? Vas a perder lo que Dios quiere hacer en ti, que es su voluntad. Todos los días tratamos de pedírsela en el Padre Nuestro. ¿Sí? Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero realmente nosotros estamos esperando en su voluntad o tratamos de hacer la voluntad del Señor. Eso es muy importante que lo tengamos en Mira, cuenta. así es, mira que en el libro del Apocalipsis dice que el Señor es el único que abre y cierra las puertas. Pero nosotros en esa búsqueda de querer ser como Dios, de creernos Superman, superhéroes, creemos que nuestras fuerzas están posibles para enfrentar esas situaciones. Entonces hay como cierta terquedad, llamémoslo así, de decir, no, es que yo soy capaz de controlarme, yo soy capaz de tener ese dominio propio, yo soy capaz de enfrentar esa situación. Ponía el ejemplo, en un hogar
una persona a generar conversaciones, una persona que, por ejemplo, le hacen una invitación a practicar brujería, una persona que le hacen una invitación a que vaya a una finca y ve que están consumiendo drogas y le dice, ven, probemos. Todas esas son puertas que nosotros estamos abriendo y de las cuales el enemigo te hace las de como sea la artimaña para que nosotros nos vayamos amañando en esas situaciones y por no haber sido prudentes, entonces podemos terminar en vicios y en excesos que nos hacen mucho mal. Claro, por eso salir de ahí se vuelve tan complicado, ¿sí? Cuando vemos que se abre una puerta pequeña y luego se va haciendo extensa, extensa, hasta que ya no podemos, ¿sí? Por fuerza, por méritos propios, sí, tratar de cerrarla, ¿no? Hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar ayuda psicológica de un sacerdote, porque nos lleva por la curiosidad que también viene ahí eh, tentando al ser humano, al hombre. Debemos de tratar de manejar esto con mucha prudencia. A mí hay algo que me llama la atención, Joana, y es el rey Salomón. El rey Salomón me gusta que él no le pide a Dios, no le pide riquezas, no le pide cosas materiales, sino que le pide sabiduría, que le pide ser prudente, ¿sí? Para que ese reino en el Antiguo Testamento, eh, bueno, nosotros todos conocemos, o algunos que han podido leer sobre Salomón, cómo inició Salomón, todo lo que construyó estando con el Israel. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. De la mano del Señor, de la mano de la oración, de la mano del silencio interior, de la mano del retirarse a estar con Él, nos ayuda a nosotros al dominio de sí para no dejarnos llevar por esas conversaciones indecentes, por esos vicios que se nos ofrecen, porque hay alguien también por ahí que está tratando de perder tu alma. Eso es bueno que nos acordemos que hay alguien que quiere llevarte por ese el camino del mal. Así es, Marcel. Bueno, y diste una palabra muy clave y es esa sabiduría que nos da pie al tercer punto, que es otra de las enseñanzas de la prudencia, y es que la prudencia es fuente de sabiduría. Nosotros nos damos cuenta que cuando sabemos discernir, sabemos elegir, mira que el rey Salomón, como lo decías, le decía, dame un corazón sensato para gobernar, es un corazón prudente, un corazón fiel, un corazón que sepa identificar y saborear la vida, pero no de ese sabor que nos ofrece el mundo con esos manjares exquisitos momentáneos, sino de ese sabor de vida que nos da el Señor cuando nosotros elegimos hacerle caso a la propuesta que Él tiene para nosotros. Esa sabiduría de vida que muchas veces la asociamos con el paso de los años. No en vano, las personas, los abuelos, nuestros papás, nos enseñan tanto en la vida porque quizá algunos se han equivocado y han entendido que ese no era el camino, otros saben y tienen esa visión de los años y nos permiten entender que no es necesario atravesar por muchas situaciones para aprender las cosas, porque a veces escuchamos una expresión que dice es que tiene que aprender por cabeza propia, porque por cabeza ajena no entienden, pero sí podemos si se lo pedimos al Señor como lo hizo Salomón y Él nos lo va a dar, sabiduría. Así es, Joana, el Señor nos exhorta, nos anima a buscar la sabiduría, ¿sí? No olvides mi enseñanza, que tu corazón guarde mis preceptos, nos está diciendo el Señor en el libro de Proverbios. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Mira lo importante que es esto. No te tengas por sabio, no te tengas por sabio. Teme al Señor y apártate del mal. Ahí vamos al temor de Dios, ahí vamos a los frutos del Espíritu Santo que hablábamos ahorita. Qué bueno que nosotros en este tiempo de Cuaresma nos preocupemos por crecer
en la prudencia, por aislarnos un poco interiormente, exteriormente, para encontrarnos con Jesús como lo hizo la samaritana, esa mujer que necesitaba de esa agua que Jesús le ofrece. El agua que yo te ofrezco es la que te va a quitar a ti la sed permanente. Ya cuando tú comienzas a vivir y a experimentar ese gozo, esa alegría, esa intimidad de estar con el Señor en los sacramentos, en la Eucaristía, ¿sí? Viviendo cada tiempo litúrgico como debe ser y también llevando en práctica a nuestra vida diaria lo que estamos escuchando y aprendiendo de Dios, porque en vano serían nuestras prácticas, nuestra oración, si no llevamos la mirada del Señor, su corazón ante los demás, si no estamos dispuestos a servir a los demás. Entonces esto, Joana, es